Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el resto del planeta. Un análisis de la realidad que reflejan los diarios, portales, redes sociales y también algunos canales de comunicación en esta diversidad tecnológica que tenemos para conocer nuestra realidad. Empezamos entonces ahora por la portada de O Globo a propósito de lo que ya ocurre no solamente en Brasil, pero que en este caso particularmente de Brasil causa ya una alarma sorprendente. Aumento de casos de la COVID provoca una corrida, una intensiva pedido de pruebas. La media habla de más de un 100% en menos de 14 días o en alrededor de 14 días, traduciendo del portugués al español. Y en la parte inferior lo que vemos es la fotografía del presidente Jair Bolsonaro, que está internado por esta oclusión intestinal que se dijo que tenía y que al parecer salió bien de la intervención quirúrgica con respecto a este tema. Pero lo que preocupa es, a propósito del contagio masivo, no solamente en Brasil, veremos más adelante los casos en Estados Unidos, es por el incremento notable a causa de la presencia masiva de personas en reuniones familiares, sociales, callejeras, a propósito de las fiestas de Navidad y de fin de año. Ahí tienen ustedes el crecimiento de infecciones, se superó más del 100% en 14 días en Brasil. Lo dice O Globo en este día, martes 4 de enero. Acá el diario El Mercurio de Chile no habla del incremento también de COVID, porque efectivamente significa algo muy importante, pero no está entre los titulares principales. Veamos aquí, dice el COVID, debería ser la COVID-19, vuelve a estar en expansión en la mitad de las regiones del país. Luego de semanas de caída, vuelve a crecer en Chile. Pero lo que sí destaca es la parte política. Sin acuerdo, el Pleno de la Convención Constitucional, debería decir, elige hoy a la nueva mesa que enfrentará la recta final del proceso. Recta final que tiene todavía algunos meses de trabajo y hay algunas disputas ya alrededor de quién podría presidir la Convención Constitucional de Chile, que tiene como obligación, como ya es de conocimiento público, elaborar la nueva Carta Magna de los chilenos para dejar atrás la pinochetista, que es la que ha regido en los últimos 40 años, evidentemente, y que mantiene efectivamente cierto modelo a favor de las élites económicas y empresariales de ese país. Y también en la parte superior, la fotografía que ha dado la vuelta al mundo del señor Jair Bolsonaro en su cama en un hospital de San Pablo. Y en la parte inferior, economía crece, aquí se encuentra, no se abre, ahí, sí. La economía crece sobre 2 dígitos durante 8 meses consecutivos y el Producto Interno Bruto podría superar el 12%. Esto hace relación a los 2 últimos meses del año pasado, pero todavía las proyecciones dan cuenta de un crecimiento que no superaría del 4 o 5% en Chile. Pero es importante también esto para la economía de ese país. Avancemos. Aquí tenemos la República de Perú y destaca: Perú ya vive tercera ola de contagios. Nada nuevo, nada extraordinario en ese titular, porque efectivamente ya se había discutido y se había debatido sobre el tema. La COVID-19, el Ministerio de Salud lo oficializa hoy. Para el analista de datos que está citado aquí, esta nueva ola sería de casos y no de fallecidos. De hecho, el Ministerio de Salud registra un incremento de 7,000 nuevos contagios de la semana del 19 al 25 de diciembre. Lo que no se menciona es que todavía no se hacen efectivos los contagios producto de las reuniones familiares de fin de año, reuniones familiares y sociales se debería plantear como tema. Y ahí tienen ustedes el problema en todo el planeta. Nos confiamos en general y los resultados están ahí a la vista de todos. El diario Expreso destaca a propósito de que se nombró un nuevo canciller en el Ecuador, el señor Juan Carlos Holguín, la cuota política gana más territorio en las embajadas. Es decir, ahora se pone más amigos del presidente que funcionarios de la carrera diplomática. Designación, dice, los nombramientos actuales sobrepasan el 20% previsto en la ley. Y esto que siendo una violación a la ley con respecto a este tema, no dicen nada los demás medios de comunicación. El Expreso ha puesto el dedo en la llaga, pero producto también de algunos comentarios en redes sociales a propósito de la designación de amigos, periodistas, dueños de medios de comunicación o los parientes de los dueños, las hijas, los hijos, los hermanos, los padres en general de los dueños de los medios de comunicación,
que ahora Guillermo Lasso Mendoza paga el favor, dándoles cuotas políticas en el servicio diplomático. Claro, consulados, embajadas, en manos de quienes de eso no saben nada. Incluso Juan Carlos Holguín no es un diplomático de carrera, es un empresario, comunicador y, por supuesto, representante de jugadores de fútbol, como entre ellos Antonio Valencia. Titular de Arriba, aulas que recuerdan al 2021, el retorno a clases con aulas vacías, la profesora en el aula, porque la gente no asiste a clases y, a pesar de que no está es obligatorio tampoco, la gente no va por el nivel de contagio que se ha producido también en Ecuador. Pasamos a últimas noticias. Diario Venezolano, en este martes 4 de enero, asistencia masiva para la vacunación de refuerzo. Sputnik Light y Sinopharm son los fármacos usados en esta fase en Venezuela. Unas largas colas y filas también para el refuerzo. La tercera dosis, como se conoce generalmente, se aplica ya en Venezuela. En la parte inferior, obviamente, el destaque que es importante: Irán promete vengar a Soleimani. Si Trump y Pompeo no son juzgados, los musulmanes tomaremos nuestra venganza, afirmó el presidente de Irán durante la conmemoración del segundo aniversario del asesinato del general Soleimani. Esto, por supuesto, un crimen que el mundo calla. Por suerte hay medios de comunicación y hay dirigentes que lo toman muy en cuenta, pero efectivamente ayer se cumplía 2 años y también en el Ecuador se celebra o se conmemora o se recuerda un aniversario más del asesinato de uno de los dirigentes estudiantiles y insurgentes del Ecuador, Fausto Bastantes. Hoy 4 de enero, hace algunos años, ya casi 30 años, que efectivamente se asesinó a Fausto Bastantes. Es lo que destaca ahora Últimas Noticias. No podemos olvidar este tipo de cosas. Y esta portada nos quedó pendiente del día de ayer, la queremos destacar, porque esto efectivamente ha puesto a conversar a los argentinos alrededor de lo que dijo Sergio Triaca, hijo de un juez militar que de chico vio a las víctimas de los vuelos de la muerte y hoy es testigo en la causa. Cuenta sus recuerdos de cuando iba a Campo de Mayo con sus padres y las dificultades que tuvo con su familia. Soy paracaidista y sé lo fuerte que es saltar al vacío, pero empujado hacia la muerte, lo fuerte se vuelve monstruoso. Este ciudadano, hijo de quienes pusieron en vuelos de la muerte a opositores políticos de la dictadura, a gente vinculada a la izquierda, da este testimonio y el titular de Página 12 lo dice todo. A vos también te tendríamos que haber tirado del avión, le decían sus padres a él cuando conoció de este tema. Y por supuesto, en diálogo con Página 12, Sergio Triaca cuenta, vale la pena leer porque esta portada tiene que leerse, tiene que verse, pero sobre todo tiene que analizarse la entrevista de cómo él, Sergio Triaca, cuenta cómo se producían, cómo se hacían los vuelos de la muerte, de lo cual evidentemente todavía hay mucha presencia, mucho dolor en la memoria argentina, entre los ciudadanos argentinos. Vale la pena colocarla, no la pusimos ayer y hoy sí tenemos presente este tema. Pasamos a la jornada de México. Igualmente en México se regresa a clases con medidas de seguridad, es lo que dice la Secretaría de Educación Pública, ahí están ahí, pero lo de abajo es muy importante. Las remesas suben a 46,000 millones de dólares, otro máximo histórico. Llevan 19 meses consecutivos al alza con promedio del 20%, es decir, la economía mexicana se inyecta de dinero de las remesas que mandan sus compatriotas que trabajan en Estados Unidos. Para eso también sirve la migración y por supuesto es parte del fenómeno de todo lo que implica la migración latinoamericana en Estados Unidos. Ahí tienen ustedes información que valdría la pena que también otros medios de comunicación en cada país hagan estas cuentas. Por ejemplo, aquí el acumulado de enero a noviembre supera lo enviado en todo el 2020, rebasan 50,000 millones de dólares en el 2021 según los cálculos, y la principal fuente de divisas del país se prevé récord por 6º año al hilo. Es decir, la principal fuente de recursos de la economía mexicana son las remesas de los migrantes. Quienes sostienen efectivamente a la nación son los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y no queremos dejar de destacar, Andrés Manuel López Obrador reitera el ofrecimiento de dar asilo a Julian Assange. Revela que en una carta pidió a Donald Trump darle trato humanitario. Empresarios no se pueden quejar, su bolsa ha crecido igual que la de los pobres, declaró ayer en la rueda de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador. Esto de Julian Assange ojalá tenga efecto porque efectivamente este año es decisivo en el destino y en la libertad
del fundador de Wikileaks. Avanzamos y esta portada da cuenta de algo muy importante porque gráficamente también llama la atención. Este es del diario Liberación de Francia, dice: todo el mundo está al límite a propósito del incremento de los casos de COVID. Es decir, fíjese que incluso la posibilidad de regresar a clases se ve dificultada en toda Europa, en particular en Francia. Más de 200.000 casos hubo en un solo día de infección, de contagio del coronavirus. Pero en general lo que se dice es que todo el mundo está al límite con esto. Efectivamente hay dificultades para mantener un control adecuado de los contagios y por supuesto hay dificultades también para el desarrollo de las actividades sociales, empresariales, comerciales, profesionales, y se ha vuelto al teletrabajo. Importante esta portada, muy significativa, simbólica además del significado que tiene esto. Pasamos entonces ahora a los portales informativos y vamos a ver aquí datos interesantes porque Telesur destaca: Estados Unidos marca nuevo récord mundial de casos diarios de coronavirus. Según la Universidad Johns Hopkins, en el último día se reportaron 1.083.000 casos registrados de la COVID-19 en ese territorio de América, en el territorio estadounidense. Y ustedes pueden fijarse ahí que Estados Unidos tiene ya 57 millones de personas contagiadas y 848.885 fallecidos. El país que más contagios tiene este momento en el mundo. Y por supuesto la India no le queda atrás. 34 millones de contagios, 482.000 fallecidos, aunque siempre destacaremos que el segundo país en número de fallecidos es Brasil. ¿Producto de qué? De la administración primero de Donald Trump y en el caso de Brasil del señor Jair Bolsonaro. América Latina, en cambio, como ustedes pueden apreciar, tiene 48 millones de contagios ya totales. Esto evidentemente queda muy detrás de lo que ocurre en Estados Unidos, pero veamos las cifras mundiales. Contagiados en el mundo, se puede apreciar aquí, contagios en el mundo, 293 millones de personas han contagiado en el mundo hasta este momento y fallecidos son 5.467.000. 5 millones de personas han fallecido a propósito del coronavirus en 2 años en el planeta. Ahí tienen ustedes. Y por supuesto, en el costado derecho, más información de orden global. China anuncia que seguirá modernizando su arsenal nuclear. Reportan la primera masacre del 2021 de Colombia, que ya lo comentamos el día de ayer. Y Brasil confirma los primeros 6 casos de flurona, esta mezcla de gripe con COVID de la que ya se ha hablado. Pasamos entonces a otro portal, que nos deja muy preocupados porque efectivamente da cuenta de un análisis que se hace a lo que significaría el supuesto o el famoso gobierno interino del individuo que ustedes ven en esa fotografía, el señor Juan Guaidó, que sigue ejerciendo un gobierno interino y usufructuando plata. El gasto del gobierno interino serviría para proveer alimentos a 30.000 familias venezolanas. Al principio no entendí claramente el detalle de esto que significaba, pero después leyendo la nota en detalle uno entiende a qué significa, que lo que gasta este gobierno interino, que uno no sabe ni qué hace, dónde está, ni nada por el estilo, y ahí tenemos ya la portada, podemos bajar por favor, da cuenta de que lo que se gasta este gobierno, este señor, podría dar de comer a 30.000 familias en Venezuela. Y podemos bajar porque la nota en la parte inferior, no la puedo controlar desde acá, pero en la parte inferior, un poquito más abajo, habla de datos bien interesantes. Ahí, por favor. La estructura del círculo cercano de Guaidó y Leopoldo López, conformada por aproximadamente 1.600 personas, según estimaciones hechas por el analista, se han convertido en una forma de vida para mucha gente, un agujero negro que consume millones de dólares anuales. Esto es el análisis que hace Ricardo Sucre, un politólogo venezolano, quien considera que si existe alguna razón para seguir manteniendo el llamado gobierno interino, es el neto beneficio económico, es decir, hacerse de plata. ¿Qué dice él? No solo la presidencia interina vive de eso, Guaidó vive de eso, su grupo vive de eso viven portales, viven periodistas, politólogos, analistas, influencers famosos, académicos. Eso es un ecosistema que se alimenta de esos 153 millones de dólares, que se alimenta de la expectativa de un control de recursos, y esto tienen que mantenerlo porque la otra opción es vamos a decir, la nada.
destacó este analista Ricardo Sucre. Efectivamente, se gastan 7,7 millones de dólares mensuales, es el equivalente a lo necesario para proveer de alimentos a 30,000 familias venezolanas. ¿De dónde saldrían estos 153 millones? Pues de los productos de las cuentas, de los recursos incautados al gobierno y al pueblo venezolano. Y lo que se dice aquí efectivamente es eso. Para eso es, para mantener al señor Guaidó, que se ha hecho mucha plata, para el señor López, Leopoldo López, que viaja por el mundo, y para ese conjunto de portales, periodistas, politólogos, analistas, influencers, famosos, académicos. Esto hay que destacarlo y hay que denunciarlo. Así nos vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.